Continuamos con la misma que iba a decir hermano Manuel. Aquí dice lo siguiente: muchos comentaristas coinciden con la explicación de Rashid, en el sentido de que se trata de un pico cerca del monte Sinaí, la parte del cero. Pero Maimónides, acordando a la riqueza de la vida, dice que el ángel Samael, al que le fue designado poder sobre todos los pueblos del mundo, excepto Israel, que se quedó ante Dios, quien notó que tendría el control sobre Israel, que ellos tendrían virtud si ellos pecaran. Como cosa Dios, pecado y como cosa Dios se hacía de justicia. Pero dice acá que la empresa Samael tenía el control, o sea, tenía todo el control de todas las naciones del mundo. Ese más de que iba para hacer, tendría que estar viendo de creación a todas las naciones del mundo a través de Samael, que tiene poder de todas las naciones del mundo. Él reclamaba esa parte, no sé si claro, pero creo que dice la Chile, de Maimónides y Elías, es un tipo de no sea la PCD que se le quede a saber que tiene el control de todas las naciones del mundo, menos de Israel. Entonces ese macho cambio será que hace que son por todas las naciones del mundo. Es el comentario de los sabios. Ahora, profundizar en ese comentario y no media hora atrás de la clase, otra vez, a volver a explicar, lo vas a hacer. Lo que sí te puedo decir es que el Arizal nos revela que la energía de la Sefirá del Keter, que es el nivel más alto de la voluntad divina, donde no existe dualidad, la separación entre el bien y el mal solo ocurre al descender el mundo inferior. Y el Alter Rebbe dice en el Tania que cuando transgredimos atrapamos chispas de luz divina y se las entregamos a las clipot, a las cáscaras de oscuridad. Ahora, el bidui, la confesión, actúa como algo que extrae esa luz robada de las transgresiones y deja caer la cáscara sobre la cabeza del macho cabrío. Al ser enviado al desierto, provoca el colapso en el Sitra Hará, que es el otro lado de la obra de la creación, y purifica las almas del pueblo de Israel, como cuando se separan esas misosot, esas chispas de luz que estaban extraídas del Sitra Hará, del otro lado de la obra de la creación, para llevarlo a ese animal que iba a ser destruido por su propio impulso de hacer su voluntad y no irse a hacer lo que Dios estaba estableciendo en su palabra. Ahora, ¿esto qué significa en palabras más humanas? Porque el Zohar siempre habla en metáforas muy espirituales, muy elevadas, que de repente no entendemos muy bien. ¿Qué es esto de Nisosó? ¿Qué son estos de Clipó? ¿Qué es esta cáscara de oscuridad que nosotros despiamos? Es precisamente todo ese pensamiento de que para las demás naciones no hay restauración y para el pueblo de Israel sí. Eso no existe en el pensamiento del pueblo de Israel. No es como otras religiones que dicen, si no perteneces a mi creencia, si no perteneces a mi pensamiento, entonces tú te vas a un infierno. Si tú no aceptas esto que te estoy diciendo, entonces tú te destruyes y te mueres y no tienes ningún lugar en el mundo celestial. El pueblo de Israel nunca ha pensado esto, nunca lo va a pensar. El pueblo de Israel tiene un lugar en la presencia de Akabarú y las demás naciones en toda su esplendor y en todas sus creencias. Para ellos no está mal. No hay proselitismo en el judaísmo. No se dice, si no eres yehudí, te vas al veredicto del Geinot. ¿No? ¿Qué eres tú? Yo soy budista, el otro es católico, el otro es cristiano, el otro es lo que sea. Ustedes, si cumplen con las normativas establecidas para las demás naciones, ustedes tienen lugar en el Olam Abba. Sí, ustedes tienen lugar en el Olam Abba siempre y cuando ustedes cumplan con estas normativas, que son 7 básicas, que son las leyes de Noah. Y ya,
Incluso hay justos en las naciones que son considerados como Cohen Agadol, como sumos sacerdotes para sus naciones. Son personas que tienen mucha ética, que tienen moral, que tienen principios, que han enseñado a que las personas tengan mejor función de vida. Pero para el pueblo de Israel, el hacerse de esos pensamientos sí es pecado, porque el pueblo de Israel tiene otro lugar, y esa es la diferencia. ¿Por qué los sabios dicen que el macho cabrío de Azazel quitaba el pecado de las demás naciones? Porque para las demás naciones eso era suficiente. Era suficiente con que ese animal fuera destruido para que entendieran que estábamos hablando ahorita, ¿qué representa el macho cabrío que se fue con Azazel? El impulso, el ego, el que yo lo hago a mi manera, el confiarse en su propia fuerza. Y entonces Hashem le está demostrando a las demás naciones por medio de esa muerte que no importa qué tan fuerte seas, qué tan ágil seas, no puedes irte al borde porque te vas a morir. Con que las demás naciones vieran esa expresión de muerte, ya, ok, no hago estas cosas, me salvo, ya tengo lugar en el Olam Abba. Listo. Sencillo. Eso es lo que representa lo que está diciéndonos el Zohar y lo que dice el Arizal y el Alter Rebbe de Salman, con que estas eran chispas de luz y todo lo demás, y se une al pensamiento de lo que hace el Ramban, lo que hace Maimónides, de cómo es que este Azazel, este cordero que será entregado a Azazel, le quitaba el pecado de las demás naciones. ¿Se entendió? ¿No se entendió? No, sí. ¿Sí o no? No, quiero saber si quedó claro. ¿Sí? Todos. Ok. No te escucho mucho si hablas pasito, Manuel. En el rezo de la Milá, en la parte cuando oramos, dice acá, incluso le traemos o Adonai en lo que es, Padre misericordioso, ten misericordia de nosotros y recibe con misericordia y benevolencia todas nuestras oraciones. Pues tú eres el oído que escucha nuestras oraciones y plegarias, y en tu presencia libre con obra, retorno vacío, pues tú escuchas las oraciones de todas las bocas. O sea que aquí escucha las oraciones, de toda boca, cualquier persona que viene a él, con la conciencia de que no es que solamente existe un solo camino de ir al Padre, que es nada, es el único, el que puede, si no eres ahí, ahora te va. Y así, y no, porque también lo rechazo. Pero ahí dice que aquí oye la oración de toda boca, y un ejemplo es Ismael, cuando iba a ver, como fue despedido, Rosario Abraham, dice que escuchó la voz, la oración de Ismael, y le prometió que iba a... Pero es que Ismael es un caso extremo, porque ¿cómo se compone el nombre Ismael? ¿Cómo? Shemael. Ismael es Shemael, el nombre de un ángel. El ángel que escucha es Ismael. Por eso es que el Cohen Agadol, Ismael, fue el que nos trajo la expresión del libro de la Merkabá, de la carroza divina. Ismael es el nombre de un ángel, así como Israel, que es el nombre de un ángel. Todos los nombres que terminan en la denominación él representan Malachim de Akadosh Baruj Hu en una jerarquía de autoridad, no como un ángel común. Gabriel, Micael, Rafael, Daniel, Emmanuel, ¿sí? Uziel, todas las autoridades que Dios dio. Ahora, ¿qué significa el ángel Rafael? Refúa, de sanar. Rafael es el ángel que Hashem utiliza para traer sanidad a los seres vivos. Tú oras por sanidad y Hashem dice a Rafael, vaya, y Rafael viene.
por la autoridad de Dios, porque es la autoridad de sanar de Él. Daniel es el din, porque es juicio. Din, Él, el din de Él. Por eso es que ustedes ven que las personas que se llaman Daniel tienden a ser un poquito geburá, ¿sí? Pero bueno, eso es otra clase. Diga. Esos nombres sí, es que esos nombres no tienen transliteración la transliteración a otras lenguas no pierde la esencia porque se pronuncian de la misma manera. Cuando nosotros lo decimos que lo estamos queriendo, creyendo, diciendo lo que lo estamos diciendo en español, no lo estamos diciendo en español, lo estamos diciendo en hebreo. Pasa que ya es tan costumbre en nuestro lenguaje que no, lo pasamos como que si fuera por otro idioma. En algunos casos, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Ismael o como el ejemplo en el caso de Daniel, porque ya en el caso de Micael, no. En el caso bueno, en el caso de Rafael sí también. Porque Rafa es Rafa, refúa, todo tiene que ver con el verbo de sanación. Es el mismo shore, la misma raíz. Bien. Sí, no, sí, está bien, claro, sí. Cuando el Eterno manda a Israel por familia, empieza matar los corderos, ese sacrificio no era de pecado, sino otro tipo de sacrificio. Pero qué tipo de sacrificio El corbán de pesa es como un previo a todos los servicios corbanó, a todos los corbanó que se presentaron posteriormente, que es lo que estudiamos en el libro de Baikra en Levítico. Sí, eso es, porque ese mandato del corbán de pesa fue dado en Shemón. Entonces es como el Miluí, ¿sí? Que es un sacrificio como de salvación, de expiar, de pasar por alto, ¿sí? Sí, fue como en caso de emergencia, rompa el vidrio, es para poderme hacer acto para salir, más no era por pedir perdón, no, ahí ya no te está, o sea, corre por tu vida, no me pidas perdón, no hables, corre, no es por perdón el sacrificio del corbán de pesa. Bien. El Ketore en Yom Kippur. Ese era un momento crucial para el Cohen Gadol. El incienso debía ser molido, muele completamente muele. Y Rashi dice que el incienso era molido municiosamente, el que era para Yom Kippur era extra molido, finísimo. El Rambam dice que si él omitía uno de los 11 ingredientes o si alteraba la proporción, la vida del Cohen Gadol. ¿Qué hacía el Ketore? Una barrera como un campo de fuerza entre la mirada del Cohen Gadol cuando estaba entrando en el Kodesh HaKodashim, porque iba a entrar en la presencia divina. Ahora usted se imagina una cortina de humo que te impide no ver lo que está enfrente de ti, como una especie de neblina que te impide ver lo que está enfrente de ti. Y gradualmente tus ojos se van adaptando
al ambiente, así como cuando de repente están todas las luces apagadas en un lugar muy oscuro y prenden la luz, tú quedas encandilado, o viceversa, que estás con mucha luz y entras en un cuarto totalmente oscuro y tú dices, no veo nada, hasta que tus ojos gradualmente empiezan a adaptarse y tu pupila se dilata y ve lo que está alrededor hasta cierto punto. De la misma forma, el Cohen Agadol, cuando entraba con el Ketore, cuando el perfume, a la presencia del Kodesh HaKodashim, no le permitía nunca al Cohen Agadol ver exactamente lo que estaba pasando allá adentro. El humo era como para ocultarse la presencia de Dios. Era la vestimenta, y aquí vamos otra vez con vestimenta. El Ketore, porque está prohibido hacer una réplica del Ketore para nosotros actualmente que no tenemos el Kodesh HaKodashim. Pero ¿por qué está prohibido? Porque incluso tiene pena capital, pena de muerte, el hacerlo. El Ketore era tan poderoso que ni las moscas se acercaban. ¿Tú te imaginas un lugar donde constantemente están matando animales y no hay un mal olor y no hay una mosca? Y hay sangre, y hay tripa, y hay pieles, vísceras, y no hay un solo insecto, ni hormiga, nada. El Ketore no era algo, las especies del Ketore en las cantidades que Dios estableció, aunque eran algo físico, no era algo físico. Y quiero que ustedes entiendan esto. El Ketore, que es físico, no es algo físico. El Ketore como tal es la ropa de la Shekinah. Ese vestido que usa la Shekinah, la presencia divina en el aspecto femenino, es el Ketore. Entrar al Kodesh HaKodashim sin el Ketore era ver la Shekinah desnuda. Era escalofrío. Ver el aspecto femenino de Akadosh Baruj Hu desnudo me hace el pecador más inmundo del mundo. Claro que en esta parasha habla mucho de la desnudez. Por eso es que en esta parasha hace mucho hincapié en la unión entre un hombre y una mujer, cómo debe ser correcta. No puedes acostarte con tu hermana, ni con tu hija, ni con tu madre. ¿Pero por qué? ¿Acaso no es mujer y hombre y hay vida? Hay ciertas uniones, y las madres, yo quiero que entiendan esto. Su desnudez delante de sus hijos mata a su hijo. Ay, es que es mi hijo, no puede haber, no hay mala intención, no, lo mata. No puede bañar papá a la hija. No puede bañar mamá al hijo. Hasta cierta edad es permitido. Cuando está en su etapa bebé, que necesita de ti para poderse asear. De resto, después que él tiene cierto nivel de conciencia, es ver su desnudez y mata la inocencia del niño. Aunque uno no tenga una mala intención, en el niño
la destruye. Y vemos entonces en su etapa de adolescencia y en su etapa de adultez frecuencias inapropiadas en las relaciones que quiere establecer. Tuvo tanta cercanía el hijo con la mamá a nivel de desnudez que entonces el hijo quiere estar con una mujer mayor. No sabe por qué. Mataste su inocencia. Viceversa. El que una niña se sienta tranquila desnuda con su padre va a hacer que esa niña, cuando crezca, tenga adolescencia, quiera tener un esposo como que si fuera su papá, un hombre mayor. Esto se estudia en la psicología, esto no es algo que estoy inventando. Es algo subconsciente. Y la Torah ya te lo está estableciendo. 15 veces lo pronuncia sobre la de 15 veces. El ketore, que es la vestimenta de la Shekinah, ¿a quién protege? ¿A la Shekinah? A nosotros. Tú te puedes imaginar ver la presencia de Dios desnudo y no quererte apegar a ella. Va a ser imposible. No va a haber nada que puedas hacer humanamente posible para sostener tu impulso de quererte apegar con eso. Por eso las medidas eran exactas. Por eso es que ahorita que no está la Shekinah, porque no hay templo, está prohibido, porque taparía un aspecto ya visible de Akadosh Baruj Hu en nuestras vidas y en vez de acercarnos nos alejaría más de la presencia divina, porque nos haría entrar en alucinaciones. Dice el Zohar HaKadosh que cuando el Kohen Agadol entraba al Kodesh HaKodashim, el área física del Aarón en comparación al lugar que era el Kodesh HaKodashim, no había espacio para que el Kohen Agadol entrara. O sea, la medida del Kodesh HaKodashim lo ocupaba completo el Aarón. ¿Y cómo entraba el sumo sacerdote entonces? En una dimensión no física. Por medio del ketore se alteraba el aspecto físico del lugar y se ampliaba para que el Kohen Agadol pudiera entrar en ese momento a ese lugar. Y nunca, dice el Zohar, que nunca tocaba el Aarón. El Kohen Agadol nunca tocaba el Aarón. Siempre estaba enfrente de los dos querubín, viendo en medio de los dos querubín la expresión de perdón de Akadosh Baruj Hu para con el pueblo. Era lo único que podía ver el Kohen Agadol, la luz que emanaban las voces de los dos querubines cuando decían Kadosh, Kadosh, Kadosh constantemente. Una especie de vibración, así como cuando tú agarras un aparato para afinar y ves la vibración como una especie de onda. Eso era lo que podía ver el Kohen Agadol, más nada. Todo lo demás estaba tapado por el ketore. Cuando tú quieres hacer una mistura, una semejanza de esa pureza de la vestimenta de la Shekinah, lo que estás es ocultando lo que ya ha sido revelado de Dios para tu vida. Y en vez de ser algo que te eleve, va a ser algo que te aleje y te mate. Por eso es que está prohibido con pena capital. Entonces, el ketore era un alucino. El Kohen entraba en una etapa de pérdida de estado de conciencia, de emoción. No, decir eso sería como que el ketore es un ayahuasca. No, para nada. Sí, sí saben de esa, claro, de que la ayahuasca te lleva al mundo espectral y todo lo demás. No, el ketore no es eso. El ketore no es eso. El ketore es lo que hemos venido analizando hasta ahorita. Es algo que no es de este mundo, que está en este mundo para una función específica en el día de Yom Kippur, así como la Torah. La Torah no es de este mundo. Por eso es que la Torah es buena. En este mundo no hay nada bueno. Bueno es Akadosh Baruj Hu, Hashem,
¿Y cuál es la vestimenta para poder conectarme con el Creador? La Torah. ¿Cómo yo veo, conozco a Akadosh Baruj Hu? Por medio de su Torah. Entonces, Hashem se disfraza con la Torah para que tú le conozcas. Y vas estudiando sus páginas y vas descifrando sus designios y ahí vas teniendo una relación íntima con el Creador. Esa es la conexión de lo bueno en este mundo físico, y cuando yo entonces hago lo que dice la Torah, hago cosas buenas. Pero en este mundo no hay nada bueno por sí solo. Bueno es lo que Dios nos dio en la Torah. ¿Cuáles son los principios a nivel universal que han cambiado la destrucción en la humanidad? Los preceptos de la Torah. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre, sin dejar que todo el mundo pasa por alto. Yo soy tu Dios, el que te sacó de la tierra de Misraim, porque eso fue como exclusivo para el pueblo de Israel, porque a ellos fue lo que verdaderamente sacó de la tierra de Misraim. ¿Qué es la tierra de Misraim? La limitación, la obstrucción de la materia, de lo físico, el faranduleo. Eso es Misraim, el verte limitado nada más a la materia. Y Dios al pueblo de Israel lo libró de esa limitación. Por eso ellos dominan la materia y no son dominados por ella a nivel físico. ¿Sí? Me fui por otro lado. No recuerdo el sabio de Israel, cuando uno estudia la historia, uno se está ofreciendo como sacrificio. Y hay 38 bendiciones que uno recibe en ese momento. Y también decía que el ángel de la muerte, cuando subió Moshe Rabbeinu, le dio la victoria con un preciado regalo. Y cuando hubo la mortandad, en ese momento, por haber incluido a Carlos Páramo, Moshe Rabbeinu le dijo al mundo de del incensario, y cuando la victoria comenzó a hacer el efecto, se paró inmediatamente la muerte. Entonces dicen que es una gran bendición de la victoria, como lo hacía por la hora, mañana, 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. ¿Qué hace la oración de Ketore? Lo que dicen los sabios: los sacrificios fueron reemplazados por las palabras de mis labios. Entonces, las palabras de mis labios, que hacen la mención de todas las especies a un nivel simbólico, hacen que yo me conecte con esa línea de tiempo donde sí hubo la posibilidad de hacer el Ketore físicamente, y mi alma entonces es restaurada por medio de esa bendición. Pero no vamos a comprender lo que verdaderamente es el Ketore hasta que haya Kodesh Kodashim y se expanda en el mundo. Dios. El Ketore es el incienso que se utilizaba en el templo cada vez que se hacía una ofrenda al Creador. Cada vez que se presentaba una ofrenda al Creador, se llevaba el incensario, el incienso, que tenía ciertas características específicas que menciona la Torá, con elementos, cómo se deben componer y cómo se deben ligar para que hagan la función que estamos hablando hasta ahorita. Sí. En la Torá mencionan 4 y en el Talmud especifican todas las demás, porque era la liga de varias porciones que iban a ser molidas. Siempre leemos la segunda parte de sobre la planta que llamo Yu, porque la presencia, yo pienso que esa parte de esa plantilla que se desarrolla, que llamo Yu en el juego, lógicamente que tenemos que incorporar ahí, que es un instrumento de la presencia de porque a pasar más en el juego. A ver, porque eso cubría también una parte de que el pueblo tuviera una prevención de que no fuera pasar más allá y hacer como un que se quedaba y lo va a
Aunque esté escrito, llama la atención esa parte. aunque está escrito, los sabios dicen que eso nunca pasó. Esa muerte nunca pasó con ningún Cohen. No hubo un Cohen Agadol que haya muerto, que se haya necesitado usar la cuerdita. No existió. Eso era como si tienes un hijo con tu madre rebelde, el padre tiene que lanzar la primera piedra y matar al hijo. Nunca pasó. Está escrito, pero nunca llegó a pasar. ¿Para qué lo escribe el Eterno? Normal. Un hijo, tú sabes que tiene tendencia a hacer algo, tú dices, mire hijo, yo le voy a decir una cosa. Si usted hace esto, yo lo voy a castigar y le voy a pegar y le voy a quitar lo que usted quiere. Usted verá si lo hace. Ya. El hijo lo haga o no lo haga, ya tú se lo dijiste. Él ya sabe que no lo debe hacer. Si es un hijo obediente, dice, ni por aquí lo hago. Yo no quiero que mi papá me pegue, yo no quiero que mi mamá me castigue, yo no quiero que me vayan a... No, yo no lo voy a hacer. El pueblo de Israel entendió eso como una orden no de amenaza, sino de protección para que tú te apartaras del mal, y nunca lo hizo. Por eso el que era nombrado sumo sacerdote sabía lo que estaba haciendo y no cometía ningún tipo de error ni falta para poder estar apto para hacer la voluntad del Creador. Entonces, aunque esté escrito, no llegó a pasar, dice los sabios. Me voy a adelantar bastante en el material que les traje y vamos a ir a Levíticos 17, 3 y 4 porque quiero hablar sobre lo de la sangre, ¿sí? Que se esparcía y qué es lo que representa, qué es lo que significa, porque como también se hizo la pregunta en un tiempo de esto, quiero que quede y la persona pueda tener la respuesta. Voy a tomar esto como pregunta y respuesta y lo pasamos